En el día de hoy y de la mano de Doers Digital Factory, uno de nuestros proveedores homologados, vamos a contarles la utilización de WordPress como elemento de creación para las websites y el e-commerce de una empresa, contando con la intervención de Antonio Jiménez, su CTO, quien nos hablará de las ventajas, pero también de los riesgos que entraña la utilización de este sistema como método de creación de la presencia online en empresas de todos los tamaños. Sin más, doy paso a Antonio Jiménez, al que ya por adelantado le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en este tema. Muy Antonio, cuando bien. quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta reunión. Y sobre todo, bueno, muchas gracias porque nosotros que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de eventos, estamos un poco ensimismados en el día a día, trabajando. Estos eventos nos permiten un poco contaros pues lo que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo. Yo fundé Doers hace unos 20 años y durante todo este tiempo hemos trabajado en multitud de proyectos. Hemos desarrollado cientos de webs, apps, softwares hechos a medida y en todos hemos utilizado todo tipo de gestores. Hemos usado, bueno, os quiero enseñar algunos ejemplos de webs que hemos desarrollado, como esta para Kendu.com, que es una empresa industrial y de innovación en retail vasca. Hemos desarrollado la web de Proyecto Hombre, la web de Macmillan Education, que si tenéis hijos en edad escolar seguramente hayáis comprado algún libro de ellos. La web de Greenpeace España, además fue un honor diseñar y desarrollar esta web porque ellos anteriormente, durante muchos años, han trabajado con un sistema que tiene a nivel global y bueno, nos dieron la oportunidad de desarrollarles para España una presencia diferenciada para ellos. Entonces, también hemos desarrollado más recientemente la web de sanmiguel.com y todas estas webs tienen algo en común y es que están hechas con WordPress. WordPress, para que os hagáis una idea, es un gestor de contenidos que dentro de los 1.800 millones de webs que hay ahora mismo a nivel internacional, que podéis consultar en esa web que os dejo ahí en la firma, aproximadamente un 40% está hecha en WordPress. Es algo realmente impresionante. O sea, que de esos 1.800 millones, el 41% esté hecho en WordPress. Y dentro del e-commerce, ya entrando un poquito más en el e-commerce, el 28% está hecha con WordPress usando su plugin que ya conocéis, que es WooCommerce, muy superior al siguiente, que es Shopify, que ni siquiera es un sistema de open source de gestión, sino que es más bien un servicio, y un 41 o un 44% otros, ¿no? Dentro de ese otros está PrestaShop y otras muchas plataformas, pero bueno, un 28% del e-commerce a nivel mundial está hecho en WooCommerce, es impresionante. Y donde realmente despuntan y se come todo el mercado es en las webs con algún tipo de CMS. WordPress tiene la cuota del 65% de todas las webs que tienen algún tipo de CMS. ¿Y esto por qué es? En mi opinión es porque WordPress al final se ha convertido en un estándar, ¿no? Ya se pide saber WordPress como saber Excel o paquete Office. Es casi un estándar entre todas las empresas que necesitan desarrollar una web y quieren que alguien internamente pues, que les ayude a gestionar esta web. Siempre es más fácil acceder a un gestor de contenidos que ya conoces previamente porque has trabajado en otras empresas que un gestor 100% a medida, que bueno, siempre hay una pequeña barrera de formación que hay que hacer. En el caso de WordPress, todo el mundo sabe cómo funciona, todo el mundo sabe cómo está dividido en páginas, post y demás, y se ha convertido al final en un estándar, ¿no? Y ahora quiero también centrar la charla en qué es para nosotros un site complejo. Bueno, aquí hemos venido a hablar de WordPress, que como sabéis es un gestor para hacer blogs y webs, pero aquí queremos hablar en concreto de cómo nosotros, en nuestra experiencia de estos años, desde que prácticamente empezó WordPress, lo hemos estado utilizando, lo utilizamos para desarrollar sites un poquito más complejos. ¿Qué es un site complejo? Desde nuestro punto de vista, un site complejo es un site pues, que tiene contenido relacionado. Es decir, contenido que imaginemos una web que tiene productos y servicios, pues que queremos relacionar dentro de un servicio qué productos tienes asociados. O dentro de una e-commerce que además tenemos una especie de blog o artículos con información, pues queremos que en cada producto estén relacionados con esos artículos o con otras tablas que tenga el gestor de contenidos, ¿no? Para nosotros ya un website complejo empezaría por aquí. También consideramos un site complejo
si añadimos la capa multidioma o añadimos contenidos específicos para cada ubicación. Imaginemos que queremos presentar un contenido diferenciado para el mercado de Reino Unido frente al mercado de Estados Unidos, aunque es en inglés, en ambos idiomas, pero sí que queremos mostrar unos productos diferenciados entre uno y otro, ¿no? Y habría que desarrollar algún tipo de funcionalidad para diferenciar ese contenido. Un site complejo puede ser un site que tenga múltiples subsites. Por ejemplo, una empresa que tenga varias sedes o varios franquiciados y queramos desarrollar bajo el mismo paraguas, en la misma coherencia de marca, pues diferentes subsites, ¿no? Esto le añade cierta complejidad también al site. Un site que tenga una zona privada de usuarios que queramos mostrar para las personas que estén registradas en nuestro site, pues unos contenidos específicos para ellos. O finalmente pues un site que tenga un e-commerce o una combinación de e-commerce web, ¿no? Que como comentaba antes, pues existan artículos, existan productos y queramos que convivan todos en el mismo site. Mi objetivo en la charla de hoy, que además la quiero hacer un poco mixta, no quiero que sea 100% técnica, quiero que también personas que no seáis técnicas, que estéis en departamentos de marketing o de compras o de comunicación, pues entendáis los conceptos de cómo nosotros trabajamos para que, tanto si lo hacéis internamente como si lo encargáis a alguien, bueno, pues tengáis una referencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que al final, no sé si será la mejor forma, desde luego es la forma que nosotros llevamos mucho tiempo probando y nos ha funcionado, ¿no? Y si quiero que os vayáis con 3 cosas, me gustaría que os quedara claro estas 3 preguntas, ¿no? En primer lugar, si es WordPress adecuado para mi proyecto, ¿no? Porque no todos los proyectos merece la pena a veces hacerlos con WordPress, ¿no? Y os voy a dar una serie de tips o pautas, aunque tampoco hay una verdad absoluta sobre esto, pero bueno, sí ciertos parámetros que os pueden ayudar a decidir si debéis usar o no WordPress para vuestro site. También me gustaría que vierais un poco cómo trabajamos nosotros, ¿no? Cómo planteamos nosotros el proyecto a todos los niveles, desde el diseño hasta la puesta en producción. Y por último, pues eso, cómo lo pongo en marcha y cómo lo puedo mantener. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y aquí voy a entrar un poquito más en arquitecturas de sistemas de alta disponibilidad, de AWS, Google Cloud, un poco explicaros cómo lo hemos hecho nosotros en estos términos, ¿no? Y bueno, empezando por si WordPress es adecuado para mi proyecto, como digo, al final WordPress, una de las grandes ventajas que tiene es el editor, es el gestor de contenidos, ¿no? Y evidentemente, si el gestor no lo vamos a utilizar, igual no tiene mucho sentido utilizar este editor CMS, ¿no? Nosotros, aunque parezca una perogrullada, nos hemos encontrado con proyectos en los que al final el cliente no usaba el gestor y usábamos nosotros. Y al final creo que hay otros gestores de contenidos que igual pueden ayudar mucho más a la agencia o a departamentos técnicos a desarrollar el proyecto más que WordPress. La idea de WordPress es que al final alguien no técnico pueda utilizar este gestor para mantener vuestro site corporativo y que se mantenga una coherencia visual, ¿no? Sin dejar que esté todo muy abierto para que cualquiera pueda añadir páginas o contenidos y, entre comillas, destrozar un poco la imagen de marca que se ha definido inicialmente, ¿no? Entonces, la gran ventaja de WordPress es el gestor, con lo cual, si no lo vais a usar, igual merece la pena usar otro tipo de gestores, otro tipo de soluciones, incluso a medida, que os pueden ayudar mejor. Otra cuestión también que nos encontramos a veces es que se piden flujos de aprobación con cierta complejidad y en eso WordPress no es muy potente. Es decir, WordPress tiene una serie de roles predeterminados que están muy bien y te permiten separar pues el administrador del autor del editor, pero si ya queremos un flujo de aprobación en el que un editor suba un contenido, hay una serie de revisores que lo revisen y otro que lo publique, que bajo unos determinados criterios, ahí WordPress no va a ser la solución más ideal, hay otras soluciones mucho mejores y bueno, realmente si queremos algo más sencillo sí que nos valdría, pero si queremos este tipo de trabajo no sería el adecuado. Por otro lado, a veces se pide un exceso de personalización, ¿no? Pues queremos una web donde todas las páginas sean completamente diferentes unas de otras, no se reutilicen recursos o queremos recursos muy interactivos o
o multimedia o una serie de integraciones con otras plataformas, si a lo que tendemos es hacer algo muy, muy personalizado, igual tampoco WordPress es la solución ideal, porque al final nos va a costar lo mismo que si lo hubiéramos hecho a medida 100% o incluso más, porque al final WordPress añade una serie de capas de complejidad a la hora de desarrollar webs a medida que igual no merecen la pena si pedimos un exceso de personalización, ¿no? Luego también me gustaría que vierais una serie de riesgos que puede tener el desarrollo de un site en WordPress. ¿Vale? Uno de ellos es el tema de la seguridad, ¿no? Que se ha hablado mucho, además, últimamente, con todos estos ataques de ransomware. WordPress tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que es un sistema open source que todo el mundo puede entrar, puede ver cómo es el código, hay gente buena que se dedica a mejorar ese código para que sea más seguro, más eficiente y mejor, y hay gente que se dedica, pues, a buscar vulnerabilidades para usarlas de forma maliciosa y atacar a la web. Entonces, el tema de la seguridad es importante, se puede controlar muy bien si mantenemos las actualizaciones, pero se dice que aproximadamente un 70% de las webs que hay en el mundo hechas en WordPress son vulnerables. Vulnerables simplemente por no actualizar o por usar plugins que están ya completamente desfasados y lo que hacen es abrir una vía para que te puedan inyectar contenido en tu web, ya sea para hacer phishing o para hacer ataques a otras webs, ¿no? Entonces, es muy importante este riesgo tenerlo en cuenta a la hora de hacer una web en WordPress y siempre contemplar, pues, ese mantenimiento preventivo en el que actualicemos constantemente la web para evitar, y si existe alguna vulnerabilidad, evitar que nos puedan entrar por ahí. Otro riesgo también que existe al desarrollar webs en WordPress, que también es para tenerlo en cuenta, no es un impedimento, simplemente os comento riesgos que nosotros hemos detectado para que los tengáis en cuenta a la hora de desarrollar webs con este sistema. Es que, bueno, al final WordPress es un sistema pensado para hacer blogs, por lo tanto, la estructura de la base de datos está pensada así, ¿no? Es decir, todo lo mete básicamente en dos tablas, la tabla post y la tabla post meta, aparte de que, bueno, otros plugins puedan añadir más contenido, pero lo que ocurre es que cuando nuestro WordPress crece exponencialmente esta tabla de post meta, convirtiéndose a veces en un monstruo y que hace que la web vaya mucho más lenta, incluso el gestor de contenidos, y que bueno, al final, si no ponemos una solución a esto, no lo tenemos en cuenta desde el principio, puede suponer un problema. Como digo, esos son riesgos que no son impedimentos, simplemente son riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de embarcarnos en un proyecto así. Si queremos una web muy compleja, por eso hablaba al principio, si la web es muy compleja con muchos contenidos y muy diferenciados y muy personalizados, igual no es el gestor adecuado. Entonces, más adelante contaré cómo podemos solventar estos temas con sistemas de caché y a la hora de desarrollar. Y por último, como comentaba al principio, las integraciones y la extracción de datos es limitada. No digo que sea imposible, pero es compleja. Como decía, la base de datos es esto. Son básicamente estas dos tablas, se mete todo el contenido. Si queremos hacer contenidos muy diferenciados donde queramos posteriormente utilizarlos para extraer esa información, hay que tener en cuenta que está metido así. Entonces habrá que hacer procesos para extraer ese contenido. Sería mucho más fácil si yo tengo mis tablas diferenciadas, pues una para pedidos, otra para productos. Es decir, si yo organizo y me hago un gestor a medida y pongo las tablas que yo quiera como yo quiera, posteriormente me será más fácil aprovechar esta información. En WordPress pues nos lo complica un poquito más y eso hay que tenerlo en cuenta. Si nuestro sistema, nuestra web, que lo que queremos hacer, pensamos que tiene que estar integrada posteriormente en otros sistemas, pues igual no es el mejor gestor. Pero si lo que queremos es hacer algo que esté más o menos encapsulado, que, bueno, que la información de aquí rara vez se va a compartir, es pues como una web corporativa o un e-commerce que va a tener ciertas integraciones muy limitadas y muy controladas, pues entonces sí, WordPress es un proyecto, es una solución perfecta para nosotros. Ahora, un poco entrando más en cómo nosotros planteamos o cómo trabajamos, básicamente quiero tocar estos puntos. En primer lugar, hablar un poco de qué hacemos nosotros a nivel de diseño, cómo planteamos desde el principio el diseño de un WordPress, de un WordPress y prácticamente de cualquier proyecto, ¿no? Porque al final WordPress no deja de ser otro sistema más de los muchos que utilizamos y las fases previas, en la fase de diseño, sí que es
algo común, pero sí que a veces, teniendo en cuenta que se va a desarrollar en WordPress, aplicamos una serie de criterios que os contaré. La parte de entorno de desarrollo y metodologías de desarrollo que nosotros usamos, quiero un poco contaros por encima qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo controlamos el código fuente, qué plugins instalamos, qué plugins consideramos imprescindibles y cuáles más opcionales, y hablar un poco sobre los sistemas de edición de bloques, lo que hacemos nosotros y algo también sobre e-commerce, un poco algunas nociones de cómo hacemos nosotros y qué ventajas consideramos. Vale. Entrando un poco en la primera parte, en diseño, para nosotros creemos que lo más importante, sobre todo, es trabajar la parte de diseño, empezando por la arquitectura de la información. Aquí podéis ver un proyecto, el proyecto de la web de Macmillan Education, donde pues, yo creo que estuvimos un mes o mes y medio elaborando simplemente esta arquitectura de la información. Para llegar aquí, tuvimos que juntar 3 o 4 webs que tenían diferentes desgranadas en varios sites toda la información y la tuvimos que unificar toda en un solo site, intentando ir de poner todo en el primer nivel, ¿no? Aquí hay que hacer un ejercicio de abstracción importante para organizar todo el contenido. Este ejercicio hay que hacerlo conjuntamente con el cliente para que al final esto nos sirva como herramienta para las siguientes fases. Yo creo que esta es la parte principal y la que hay que trabajar. A veces nos viene dada ya del cliente y otras veces pues, tenemos que hacer un esfuerzo importante y creemos que el esfuerzo que dediquemos en esta parte nos va a ayudar en las fases posteriores, ¿no? Una vez definido esta arquitectura, empezamos a diseñar lo que es la interfaz, ¿no? El UI. Aquí, un consejo que damos es que intentemos utilizar módulos replicables. Es decir, vale que diseñemos las páginas que son independientes, ¿no? Podemos diseñar la home y quienes somos las páginas que son independientes, pero intentando que dentro de esta página, de cada página, haya bloques que sean reutilizables, bloques que sean aprovechables en otras páginas, porque tal y como está pensado WordPress y como os contaré más adelante, si lo hacemos así nos va a agilizar mucho el desarrollo y además a vosotros como administradores del site pues os va a ser más fácil construir luego páginas mucho más ricas sin tener que hacerlo todo absolutamente a medida en cada página, ¿no? Aquí podéis ver pues, algún wireframe que hemos desarrollado para Macmillan. Este es el de Kendu. Y como os contaba, en el caso de Greenpeace, os he marcado un par de bloques que son reutilizados en prácticamente toda la web. Como podéis ver aquí, este bloque con imagen y texto y call to action, pues sale también en la parte de la izquierda y en otros sites, en otras webs dentro del site sale también. El bloque que hay a la izquierda con la imagen de fondo y el texto encima es un bloque que se utiliza recurrentemente, tanto en los posts como en páginas de contenido. Entonces, la idea es, como digo, trabajar mucho en la fase inicial de arquitectura, definir muy bien nuestro árbol de navegación, a partir de ahí empezar a trabajar sobre los wireframes y sobre el estilo, el look and feel, la tipografía, y definir 2 tipos de páginas, ¿no? Páginas únicas, páginas de contenido único, pues como puede ser quiénes somos, dónde estamos, servicios, y páginas repetibles, como puede ser noticias, productos, ¿no? Sobre las primeras diseñaremos bloques reutilizables y sobre las segundas, las páginas repetibles, diseñaremos plantillas que cada vez que añadamos un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva noticia, contendrá esa misma información. Hay que pensar el proyecto de esta manera, porque esto nos va a ayudar mucho a simplificar, agilizar y hacer cosas que luego sean reutilizables y más fáciles de mantener. Porque si al final hacemos cada página completamente diferente una de otra, a la hora de mantener, a la hora de cambiar los estilos, a la hora de mejorar, porque al final esto va evolucionando, va a ser más complicado, ¿no? Entonces, como digo, es importante definir esos bloques y esas cosas que podamos luego reutilizar. A nivel de desarrollo, empezando un poco por la planificación, recomendamos usar algún tipo de metodología ágil, ¿no? De metodología Scrum, que es con la que trabajamos nosotros, en la que en la primera fase de proyecto, incluso bueno, una vez definido el diseño o no, podemos integrar el diseño también en esta fase. Nosotros hemos trabajado de las 2 maneras, o diseñando primero todas las pantallas para posteriormente aplicar esta metodología, o lo ideal sería integrar el diseño dentro de la metodología, es decir, ir diseñando pantallas en cada sprint. Un sprint son 2 semanas de trabajo y la idea es, previamente al sprint definimos ese backlog, cogemos las historias que queremos hacer durante esas 2 semanas
las desarrollamos y el cliente ya puede ver un entregable con lo que hemos hecho durante esas 2 semanas, de modo que desde el principio va a poder darnos feedback sobre cosas que están ya colgadas, que no en producción, sino en un entorno de desarrollo, pero que ya están transformadas y digitalizadas para que podamos seguir aplicando mejoras, ¿no? E incluso y de esta manera podemos detectar problemas antes de acabar el proyecto y que podemos solventar de una forma mucho más ágil, ¿no? Entonces, recomendamos aplicar este tipo de metodologías muy encarecidamente. Recomendamos trabajar en local, evidentemente. Bueno, esto en entorno de desarrollo siempre es muy recomendable tener esas 3 capas, ¿no? Un entorno de trabajo local, un entorno de trabajo en staging y un entorno de trabajo en producción. Para que pues todas las soluciones que vayamos aplicando tengan pues una prueba antes en nuestro servidor. Y además nos permite aplicar diferentes herramientas de testeo sobre el código que estamos desarrollando para que luego, pues, al subir a producción con sistemas de C y CD, pues vaya todo mucho mejor. Y además así siempre podéis decir que en mi local funciona. Todo esto siempre combinado con un repositorio de código importante, organizado. Aquí os dejo un artículo de Atlassian que me gusta mucho porque explica muy bien cuál es la organización ideal de un repositorio, ¿no? Tenemos que tener el repositorio de código, para los que no seáis técnicos, es el sitio donde nosotros almacenamos el código para que si alguien se equivoca, pues podamos ir hacia atrás, podamos ir revisando qué cambios ha habido en cada momento, si algo se sube a producción que está mal, pues siempre se puede volver hacia atrás muy rápidamente o que hayamos modificado muchos ficheros, ¿no? Entonces, en los repositorios de código se pueden organizar en lo que se llama ramas, ¿no? Cada rama contiene una versión del código que en el caso de lo que recomienda Atlassian es un reflejo de los diferentes entornos de desarrollo, ¿no? La rama máster es el entorno que se va a subir a producción, el entorno el código que hay ahí es lo que se está subiendo, lo que está funcionando en producción. El código de lo que hay en la rama staging o como la queramos llamar, es el código a lo mejor que se publica en el servidor de pruebas. Y el código de la rama develop es el código que mostramos en nuestro local, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo trabajo siempre en la rama develop en local y los cambios que voy haciendo se van aplicando sobre esa rama y para que otros desarrolladores de la agencia pues, puedan seguir trabajando o incluso el propio cliente con sus departamentos técnicos, ¿no? Aquí además habla un poco de dividir además otras ramas para cada característica que vayamos desarrollando, pero como mínimo ya te digo, yo recomiendo crear estas 3 ramas para jugar mejor con lo que es las subidas a producción, saber lo que hay, lo que no hay, poder echar hacia atrás y tener un control sobre todo lo que va pasando, ¿no? Sin esto prácticamente hay bastante riesgo en que podamos subir algo que se rompa y luego no sepamos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Otra cuestión importante de cómo trabajamos nosotros, cuando empezamos a trabajar con WordPress, pues empezamos a hacer templates. Como sabéis, WordPress está basado en PHP, que es un lenguaje que mezcla el front y el back, ¿no? Es decir, toda la parte HTML, lo que el navegador entiende, está mezclado con el código PHP, que es lo que entiende el servidor, ¿no? Por así decir, todo en un mismo fichero, que aunque luego se puede organizar mejor o peor, pero está todo mezclado. Entonces es más difícil de mantener, a nivel de seguridad tiene más riesgos porque es más difícil de ver el código del back que se está desarrollando. Entonces nosotros empezamos a trabajar hace ya bastantes años con un sistema que se llama Twig. Twig es un pseudolenguaje inventado por Symfony, un lenguaje de plantillas, que nos permite separar lo que es el PHP del HTML intrínseco que se va a mostrar, que es donde está el diseño. Es decir, separamos diseño de desarrollo de lo que es la información que obtenemos de la base de datos de los posts, los productos, las noticias. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que un código PHP, como podéis ver a continuación, donde está mezclado todo, separemos y tengamos 2 archivos diferentes. Es decir, un archivo con el código PHP, con lo que es el acceso a la información que hay en el WordPress, separado y limpio. Y luego a la derecha podéis ver cómo es una plantilla de las que diseñamos, donde aquí se ven donde abren y cierran los tags, que a veces con PHP es complicado. Se ve perfectamente las variables que veis ahí con unas llaves raras como press, contact, link, y eso nos permite tener una parte más limpia, más fácil de administrar,
más fácil de hacer cambios de diseño, de plantillas. Además, Twig permite también hacer includes, o sea, permite hacer parciales de código que luego son reutilizables. Cuando hablaba de hacer temas reutilizables, con Twig es una maravilla porque podemos crear bloques que luego podamos reutilizar en otros sitios y asemejarlos a los bloques que diseñamos en la fase de diseño. ¿Vale? De hecho, es más, con Twig podemos hacer estos bloques de Gutenberg que usamos como sistema de bloques. Y aquí quiero hablar ya un poco de los sistemas de bloques. Los sistemas de bloques se introdujo hace tiempo con herramientas como Elementor o Divi. Hay un montón de gestores de bloques, fruto de un déficit que tiene WordPress para gestionar webs complejas, ¿no? Cuando queremos una web pues, con contenidos de diferente tipo, pues un texto, una imagen, un texto con imagen. Entonces, eso hacerlo antes en WordPress suponía saber HTML, ¿no? Y se inventaron estos sistemas de bloques para, de una forma muy visual, poder añadir contenido, ¿no? Sin tener que saber HTML. Entonces WordPress se dio cuenta de esta necesidad y creó Gutenberg. Gutenberg es el sistema de bloques oficial de WordPress. Tiene sus fans y sus detractores, pero a nosotros nos gusta mucho porque está muy bien integrado con esto que hablaba antes del Timber y el Twig, con el sistema de plantilla, de separación de código, y nos permite crear para los clientes unos bloques específicos para ellos. Es decir, cuando nosotros diseñamos la fase inicial de bloques, donde definimos qué módulos y qué bloques hay, esto luego lo convertimos en estos bloques de Gutenberg que el cliente puede utilizar a lo largo de todo el site, manteniendo siempre una coherencia. A veces nos han pedido utilizar sistemas como Elementor, pero no nos gusta mucho porque damos demasiada libertad a veces a los usuarios que a veces lo gestionan fenomenal, pero otras veces, pues bueno, si dejas que la gente cambie colores, tipografías, tamaños, pues al final se pierde un poco esa coherencia visual de todo el diseño y esa estructura que se ha definido al principio de cómo queremos que sea la web, ¿no? Si dejamos libertad plena para cambiar cualquier cosa, pues al final se pierde todo esto. Y como digo, con los bloques de Gutenberg y diseñando estos bloques de forma independiente y ad hoc, pues conseguimos mantener esta coherencia y a la vez dejar que el cliente pues, pueda utilizar y diseñar cada página como quiera, ¿no? Ahora, bueno, quería comentaros un poco tema de plugins, ¿no? Los maravillosos plugins de WordPress, que hay plugins absolutamente para todo, pero ¿qué pasa? Al final, si abusamos mucho de estos plugins, pues puede ocurrir un cortocircuito y ser una vía de entrada de hackeos o de rendimiento desastroso o en fin. Nosotros aquí no sabemos lo que hay detrás de cada cable. Detrás de cada cable puede haber un plugin que lo está manteniendo un equipo súper competente que además lo mantiene muy actualizado y escucha pues a la comunidad para hacerlo mejorar, o detrás puede haber un plugin que ha desarrollado alguien en su casa que lo deja desfasado, desactualizado y es una vía de entrada de hacks, ¿no? Entonces, yo aquí recomiendo que menos es más. Es decir, hay que pensarse muy bien qué plugins instalamos, los imprescindibles para nosotros, basados en lo que os hemos contado, como hacemos antes las webs. Principalmente necesitamos Timber para que funcionen los templates de Twig que os comentaba, ACF, que es el acrónimo de Advanced Custom Fields, que como dice el plugin es Custom Fields, nos permite crear campos personalizados, de modo que, por ejemplo, en un e-commerce, si queremos crear un campo para indicar el autor o la denominación de origen o fotos adicionales que no salen en la destacada, pues podemos crear campos adicionales con este plugin, que además se integra muy bien con Twig y luego son muy fácilmente accesibles desde Twig para mostrarlos en las plantillas que desarrollemos a medida. Entonces es una forma de enriquecer el gestor de contenidos, es un plugin estos dos son muy utilizados y siempre están constantemente evolucionando con las nuevas mejoras que se van introduciendo en WordPress. Entonces, luego el plugin por excelencia para temas multidioma, el único que recomendamos es el VPML, creemos que es el mejor y además, como digo, se integra muy bien con Timber, con Twig y con ACF y nos permite pues, traducir la web en todos los idiomas que necesitemos y, por último, evidentemente, si vais a hacer un e-commerce necesitáis WooCommerce. A partir de aquí, los plugins que se instalen se deben mirar muy bien y hay algunos plugins opcionales que sí que podemos recomendar o consideramos seguros, como es el plugin de SEO, si necesitáis y vais a utilizar. Es decir,
Yoast SEO te añade una serie de semáforos que cuando tú estás añadiendo contenido, puedes ver si ese contenido está bien pensado para SEO, para las palabras, las keywords que tú has definido o no. Si vais a utilizar este sistema de semáforos, es recomendable instalar Yoast SEO, que yo creo que es el mejor plugin que hay para hacer SEO actualmente. Para tema de analítica, si utilizáis Google si utilizáis Analytics y tenéis Google My Business, yo os recomiendo instalar Google Sitekit, que es además un plugin oficial de Google y mantenido por Google, y incluso sin tener que entrar en Analytics ya podéis ver en el dashboard, en la primera pantalla de WordPress podéis ver las estadísticas de vuestra web. Luego, para temas de seguridad recomendamos WordFence, porque además te añade una especie de firewall, un firewall que te permite analizar qué IPs te están intentando atacar para bloquearlas y que no sigan atacando, y además te analiza un poco el código para ver si hay alguna... Y en la versión gratuita ya tiene bastantes características que están muy bien. Luego, si no vais a aplicar sistemas de caché, que voy a comentar más adelante en la parte de integración, el plugin para tema de optimización es el único que recomendamos, y también es de pago, es el WP Rocket. Es una licencia lifetime, que la podéis pagar una vez y lo tenéis para siempre. Y luego, si no lo vais a hacer a medida a través del código, pues un plugin de GDPR para tema de cookies puede ser interesante. Siempre, como digo, mirando muy bien qué plugins instaláis. Y aquí yo recomiendo que miréis primero cuándo fue la última vez que se actualizó, que sea más o menos reciente, que no hayan pasado 3 años. El número de instalaciones activas es importante verlo. Si tiene un GitHub, tiene el código en un GitHub, también es un plus, porque nos da una cierta seguridad. Podemos entrar y ver cuán activos están, cuántas veces actualizan el código. Es decir, es importante que cuando instaléis un plugin no lo hagáis al azar simplemente porque voy a ver este que más o menos tiene opiniones buenas. No os fiéis solo de las opiniones, fiaros también de pues, estos criterios de cuántas veces ha instalado, cada cuánto se actualiza, mirar un poco el histórico y si es seguro instalarlo. Y si no, pues pensarlo muy bien y siempre, en cualquier caso, estar en constante alerta para detectar estos plugins que pueden dar problemas, ¿no? Por último, la parte de e-commerce, WooCommerce es perfecto, como os comentaba antes, se integra muy bien con ACF, Timber y Twig. De hecho, como podéis ver en este ejemplo, es muy fácil añadir un campo nuevo en la ficha de producto y crear fichas de producto que sean diferentes al uso, ¿no? Es decir, podemos incluso añadir un campo que relacione este producto con una serie de posts que tengo en mis artículos o con una serie de FAQ que tengo en mis preguntas frecuentes, ¿no? Puedo enlazar contenidos de mi WordPress, que esto es lo más potente que tiene WooCommerce, ¿no? WooCommerce funciona muy bien porque puedes tener una web y además una tienda. Gestionar el CMS, todos conocemos el CMS de PrestaShop o Magento, que es bastante ilimitado y muy difícil de gestionar, y además no permite hacer todo lo que permite hacer WordPress. Entonces, con WooCommerce tenemos la ventaja de poder tener una web con todas las funcionalidades que queramos y además una tienda online que podemos personalizar del mismo modo que estamos personalizando el resto de cosas del WordPress. Tiene un gran marketplace donde podéis encontrar integraciones oficiales de WooCommerce y de plataformas de pago que funcionan fenomenal. Si queréis integrar con Stripe, con PayPal, con Amazon Pay, ya hay un montón de extensiones que hacen esta labor. Lo podéis desarrollar a medida, pero ya hay, como digo, extensiones muchas veces oficiales de las propias entidades que funcionan fenomenal. Y aquí quiero llamar la atención sobre el Amazon Pay, ¿no? que es una plataforma que tiene una experiencia brutal porque te ahorra en el checkout el paso de rellenar la dirección, que siempre es un tapón en el funnel de conversión, siempre es donde más gente se puede caer en esta experiencia, y directamente con Amazon Pay, con un solo botón, como todo el mundo al final, o casi todo el mundo tiene una cuenta en Amazon, te va a coger la tarjeta de crédito y la dirección, que yo creo que es una de las cosas más interesantes, o las direcciones que pueda tener, que incluso si ya sea de alta en tu tienda y pueda acceder a todas las direcciones que tiene Amazon, pues es algo muy potente. Y esto ya existe un plugin que está en una extensión para WooCommerce que funciona muy bien. Para el resto de integraciones con WooCommerce, oye, quiero integrar mi WooCommerce con mi ERP, con mi CRM, se pueden hacer a medida y no sería muy complejo, pero existe una herramienta que se llama Zapier que nos va a permitir integrar mecanismos a través de eventos que surjan en el WooCommerce con
mi CRM, mi ERP, cuando alguien haga un pedido, pues le quiero añadir en mi CRM de Zoho o mi CRM personalizado, donde yo pues, puedo gestionar el cliente de otra manera, o decir, para todo tipo de integraciones, la verdad es que WooCommerce, al ser tan extenso y tan utilizado, siempre se están creando nuevas integraciones en Zapier que nos pueden ayudar a integrarlo en nuestros sistemas, ¿no? Por último, quería hablar un poco de cómo ponerlo en marcha, ¿no? ¿Cuál es el sistema que nosotros consideramos ideal en base a nuestra experiencia para que WordPress y WooCommerce funcionen de la mejor forma posible, de una forma más rápida y más segura? Nosotros siempre recomendamos que el sistema se base en una plataforma Nginx. Creo que además hace poco se ha demostrado que es una de las más utilizadas y tiene muy buen sistema de cacheado y va a agilizar un montón nuestro WordPress, ¿no? Nginx, para que os hagáis una idea, lo utilizamos en la plataforma que tenemos desplegada en Greenpeace, en Google Cloud, y hemos llegado a soportar cientos de miles de peticiones por segundo con sistemas de caché con simplemente 2 servidores. Entonces, es una plataforma muy optimizada y creemos que funciona muy bien. Y aquí os voy a dar un par de pinceladas sobre cómo hemos montado algunos sistemas que requieren pues, tolerancia a fallos y que funcionen todo el tiempo, ¿no? El sistema basado en Google Cloud, aquí podéis ver que hemos montado basado en un balanceador de Google Cloud, 2 backend en PHP, como comentaba antes, con Nginx. Tampoco quiero entrar demasiado en esto, pero lo importante que tengáis en cuenta en WordPress hay una parte, lo que es el esqueleto del PHP, de lo que es lo que alimenta el sistema, ¿no? Un poco la máquina que lo hace arrancar, y por otro lado está el contenido, ¿no? El maletero, donde metemos la base de datos, los archivos, las fotos, los artículos, los contenidos, ¿no? Entonces, es importante para que el servidor sea stateless, que lo que es la parte del código y del contenido esté en esos servidores, evidentemente PHP, y la parte de la base de datos y el storage de la carpeta uploads esté en otro servidor. En este caso, con Google Cloud recomendamos usar Cloud Storage o Cloud File Store. Cloud File Store es un poquito más caro, pero con Cloud Storage podemos hacer algo parecido y funciona muy bien. Lo que hacemos en algunos casos es subir todos los contenidos en el Cloud Storage y sincronizarlos recurrentemente en el backend de los servidores, ¿vale? Para que en el caso de que tengamos que añadir más servidores, imaginemos, aquí tenemos 2 servidores, pero igual que hay 2 puede haber 4 o 6 en función del número de usuarios que tengamos accediendo a nuestra web. Y además crecen de forma automática, es decir, si tenemos pocos usuarios ahora, dejamos como base 2 servidores y de repente tenemos un anuncio en la tele y entran 100.000 personas, podemos levantar en pocos minutos todos los servidores que nos hagan falta y siempre compartiendo la misma información de la base de datos y de los archivos, ¿no? Aquí comentar que Google ofrece además un CDN en el propio balanceador, es decir, el balanceador ya se encarga de que todas las peticiones que entran vayan pasando por un CDN, con lo cual agiliza mucho más las llamadas al servidor. Y algo parecido se puede montar también en Amazon, con un sistema también balanceado. En este caso nosotros usamos el Stack Beanstalk, el sistema es muy parecido al que he comentado anteriormente, solo que cambian un poco los productos, se llaman de otra manera, ¿no? Aquí usamos Elastic Beanstalk, FS para el sistema de archivos, una base de datos RDB y Cloud Commit para el tema de subidas a producción. Todo esto es importante que las subidas se hagan a través del Git que comentábamos antes, todo el código está metido en este repositorio, con lo cual ahí está la verdad, ahí está lo último, ahí está lo más actualizado, y lo que hacemos es, cuando hacemos push a alguna de las ramas, pues se va a publicar en el servidor que corresponda de forma automática, sin tener que subir archivos por PHP, por FTP, perdón, que siempre, pues se me ha olvidado subir este archivo y está fallando la web, o se ha subido a media, se ha subido mal, o ahora me he equivocado y tengo que echar hacia atrás. ¿Cómo echo hacia atrás algo que hemos subido por FTP? Es muy complicado. Con Git es súper sencillo. Echamos hacia atrás la rama master al punto que nosotros consideremos y se publica automáticamente en ese punto, de modo que podemos rápidamente restaurar el servidor en el estado en el que estaba previamente a la última subida, ¿no? Y luego, si no tenéis capacidad o no necesitáis un entorno tan complicado como estos que os he contado anteriormente, aquí podemos usar un hosting compartido. Ahí, lo que sí os recomendamos es que sean proveedores específicos de WordPress, ¿no? Y aquí os señalo un par, que además creo que SiteGround es proveedor homologado de la Cámara de
de comercio también. Y siempre intentar buscar eso, que sean proveedores que hagan cosas específicas sobre WordPress, porque van a tener mucho más cuidado y más cariño en que el site pues, tenga sus backups. En el caso de Web Engine incluso te analiza el site para ver si alguno de tus plugins son vulnerables y te manda un email, oye, que tienes un plugin vulnerable. Como digo, el tema de los backups es básico. Por ejemplo, SiteGround vi que tienen como unos 5 backups gratuitos automáticos o incluso que tú puedes pedir. En el caso de Web Engine, los backups son diarios, automáticos, en los dos entornos, en el de pruebas y en el de staging. Incluso cuando tú actualizas WordPress, te hace un backup previo para que si esa actualización ha provocado un error, pues se puedas echar hacia atrás. Ojo con las actualizaciones, comentaba que es importante hacer las actualizaciones, pero a veces las actualizaciones rompen cosas. Porque han subido una nueva versión del plugin que tú habéis instalado, que con la versión de WordPress que tienes pues no funciona y falla, entonces te falla todo el site. Hay que las actualizaciones siempre hacerlas en un entorno de pruebas. Por eso recomiendo que estos hostings compartidos, que o sea, en el caso de que usemos un hosting compartido, asegurarnos que tiene un entorno de pruebas donde podamos fácilmente duplicar la web para que, si no, no tiene sentido un entorno de pruebas. El entorno de pruebas tiene que ser exactamente igual que el de producción. Y estos dos sistemas tienen desde sus paneles accesos para clonar y te clona en minutos la web en un entorno de pruebas. Entonces, haces las pruebas en este entorno, subes ahí tu rama staging, subes los plugins, ves que todo funciona correctamente y ya aplicas esos cambios sobre producción. Entonces, permiten ese trasiego de producción, staging, producción. Si vais a un hosting compartido, pues que tenga un sistema de caché. Estos dos que comento tienen sistemas de caché automáticos a nivel de Nginx, o sea, no tienes que hacer nada. No haría falta instalar ningún plugin de caché porque ya ellos se encargan de cuando llega una petición al servidor, si ya la tengo cacheada, te muestro y no tengo que volver a recalcular toda la página, sino que ya muestro esta información que tengo precacheada. Y que tengan un CDN. En el caso de Web Engine tiene su propio CDN que puedes activar con un simple check y te ofrece ese CDN, ese sistema de caché, y las web van bastante bien de velocidad. Y por último, crear un poco sobre el mantenimiento. Y yo aquí diferenciaría entre dos tipos de mantenimientos. El evolutivo, el preventivo. El evolutivo es el mantenimiento que hacemos para hacer evolucionar la web, para hacer que nuevas funcionalidades, y yo creo que eso tiene que tener un tratamiento diferenciado, tiene que tener pues, una metodología ágil donde podamos ir aplicando en cada sprint las nuevas mejoras, podamos probarlas en staging y si funcionan ya subimos a producción, crear un ciclo de subidas a producción y mantenimiento preventivo, que tiene que haber una base pues constante de ver los plugins que si se han actualizado, se ha actualizado el PHP, es decir, hay que hacer un mantenimiento preventivo para evitar problemas de rendimiento, problemas de seguridad. Pero sí que lo separarían los dos. El preventivo es constante y el evolutivo pues va en función un poco de las necesidades de cada proyecto. Pero la verdad es que si un WordPress está bien hecho, al final es el cliente el que va haciendo evolucionar esta web. Nosotros, nuestra intención al final es que el propio cliente, pues una vez que hemos desarrollado todos estos bloques, todos estos módulos, sea independiente y pueda trabajar y hacer evolucionar su WordPress, ¿no? Y que nuestra intervención sea la mínima. Que nuestra intervención se base simplemente en ese mantenimiento preventivo, como decía al principio, ¿no? Así que nada, espero que os haya resultado interesante y nada, yo estoy abierto si tenéis alguna pregunta. Como decía al principio, sí. Esto es como lo hacemos nosotros, pero estamos abiertos a que nos contéis un poco también cómo lo hacéis vosotros o qué preguntas tenéis. Sí, Antonio, durante tu ponencia, que te agradezco, han surgido algunas preguntas. Lo que sí te pido es que seas breve en la contestación porque hay algunas y tenemos que cumplir el horario, ¿vale? Vale. Mira, aunque algunas ya las has contestado, pero hay una empresa, entidad, persona que pregunta sobre si se puede profundizar un poco más en la gestión de pagos. Y comenta textualmente, ¿debemos tener una cuenta PayPal a priori o podemos indicar nuestra cuenta bancaria tradicional? Como A, perdona y termino porque tiene varios puntos, dice B, comisiones cobradas con WooCommerce, C, otras comisiones o gastos relacionados de los pagos del cliente, y ahora está la explicación, a fin de poder definir el monto neto que recibiremos por un producto o servicio.
¿Me lo puedes repetir? Perdona, si no sé si he entendido bien. El Sí, sistemas al de final, pago, si se sí, puede sí. aplicar esas comisiones sobre el carrito, No, ¿no? no, más sencillo todavía. Lo que creo que quiere transmitir es que si se pueden adquirir, se pueden ir metiendo como capas Sí. como para poder controlar tanto los pagos como las comisiones por WooCommerce, como otras comisiones, para al final poder controlar cuál es el aspecto neto que hemos obtenido de un producto o un servicio. Sí, ahí el tema de comisiones se pueden aplicar extensiones que te permiten hacer estos cálculos bueno, y ver. Evidentemente, previamente tienes que tener una cuenta en estas plataformas para poder integrar estas extensiones. Siempre te pide meter una serie de claves en la extensión de WooCommerce. Y a partir de ahí, pues bueno, hay multitud de extensiones y si no, se puede desarrollar a medida para hacer este cálculo, para ver un poco si incrementar ese porcentaje o quitarlo sobre el neto del producto o añadirlo. Es decir, para ello, ya digo, si no hay extensiones se puede hacer fácilmente a medida con los sistemas que he explicado anteriormente. Uh-huh. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos generar hojas Excel a partir de datos contenidos en nuestra página web? Información de clientes suscritos a nuestro servicio, info de clientes que compraron alguno de nuestros productos, con la información de sus compras, etcétera. Eso hay dos maneras. Hay o bien usar alguna extensión o bien desarrollar la medida. Nosotros, como decíamos antes, intentamos subir de los plugins que hacen esto y lo intentamos hacer nosotros a medida. Intentamos añadir en el gestor de WordPress un botón que le das y te exporta un Excel en la pantalla que tú quieras. Y nos gusta hacer la medida porque así podemos controlar qué campos, cómo se muestra la información, y hacer algo, porque a veces los clientes nos piden, no, necesito hacer un Excel que tenga estas columnas porque lo quiero importar luego en un RP o en X o Y. Entonces, no es muy complicado hacerlo a medida y te da un control mucho mayor de lo que se entrega y evitas instalar plugins que igual luego se convierten en agujeros de seguridad. Por aquí otra pregunta, dice, imagino que dispone de una opción gratuita y otra más completa con Divi o Elementor. Sí, como comentaba en la presentación, nosotros intentamos huir de estas herramientas, aunque sé que funcionan muy bien. Si tu objetivo es hacerte tú la web, pues es una herramienta bastante funcional. Sin tener conocimientos de HTML la puedes montar, pero tiene los riesgos de que mañana, si quieres que otra persona lleve tu web, pues igual se pierde un poco esa coherencia visual que tú definiste en un principio. Y bueno, en las versiones gratuitas, si de optar por uno de los dos, nosotros nos gusta un poco más Elementor. Creemos que es un poco más potente, lo tiene un poco más organizado todo y permite crear bloques reutilizables, que es lo que nos gusta, ¿no? Tú puedes definir con Elementor una serie de bloques tipo, una serie, pues texto más foto, texto más imagen, texto solo. Entonces defines esos tipos y los puedes crear como plantillas para utilizar en otras páginas de la web. Pero como digo, al final nosotros de hacerlo, si lo tenemos que hacer a medida, prefiero usar Gutenberg, que además creemos que WordPress está apostando muy fuerte por él y va a seguir evolucionando muchísimo y te permite crear esos bloques completamente a medida para que el cliente no tenga que estar ajustando anchos, márgenes, esta tipografía, sino que directamente ya metes el bloque y es como tiene que ser. Vale, al mentar a Gutenberg ya has respondido a una puntualización que hacía esa misma persona, con lo cual Sí. damos por respondida. Una pregunta que leo textualmente porque desconozco si incluso cometo algún error, por desconocimiento del tema. Cuando hablabas de Zapier e integrarlo, ¿es esto como un Trello? No, Trello o Trello, digo mucho Trello, es una herramienta para organizar el trabajo, el proyecto, es un Kanban, ¿no? El Trello te permite crear una serie de columnas y vas arrastrando tarjetas con tareas, ¿no? Zapier es más un sistema que un poco es como un teleoperador, ¿no? Pues que conecto esto con esto y entonces cuando esto emite un pedido, lo cojo por aquí, lo transformo y lo enchufo por acá. Entonces es más un sistema para interconectar sistemas. Entonces yo puedo, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Crear un Zapier para que cuando se haga un pedido le llegue un mail a administración para que gestione no sé qué. O cuando se haga un pedido que me escriba en un spreadsheet de Google una línea con lo que queramos. O cuando a un cliente se dé de alta sin hacer un pedido, lo dé de alta en mi CRM para después mandarle un mail. O le dé de alta en MailChimp para después mandarle un mail diciéndole, oye, que ¿por qué no me has comprado? Aquí tienes un cupón del 20%. Entonces, Zapier nos permite hacer este tipo de cosas y es muy visual y muy sencillo. No hace falta tener conocimientos técnicos. Tú puedes decir, quiero conectar mi WooCommerce, conectas tu web
y luego conectas el otro sistema que quieres conectar y te creas esa conexión para que automatices un montón de procesos, ¿no? La verdad es que es bastante potente, tienen una versión gratuita que puedes crearte, creo que 2 o 3 zaps, que un zap es una interconexión entre dos sistemas y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho. Mi web con WordPress ha sido hackeada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero, parar todo, parar el servidor. O sea, nos hemos encontrado con esto en varias ocasiones y lo primero que hay que hacer, antes que nada, es parar la web, porque si intentamos limpiar la web en vivo, si el hacker sigue teniendo acceso, puede seguir intentando meter más archivos por ahí que le sigan abriendo esa puerta, ¿no? Al final, si te han hackeado la web es porque alguien ha encontrado una puerta en la que escribir en tu base de datos y en tus archivos. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es desconectar esa web del mundo y entrar tú por otro canal para intentar o bien restaurarla con un backup. Esto, si tenemos un repositorio de código fuente, es muy potente, porque si nos han modificado la web, yo subo en mi repositorio de nuevo y ahí sé que está limpio, porque yo no he metido ningún virus, entonces ahí sé que puede estar limpio. O un backup antiguo. A veces pasa que los agujeros llevan mucho tiempo y aunque tú restaures un backup de hace 6 meses, que nos ha pasado con algún cliente, seguía estando el agujero. Entonces, lo primero que hay que hacer después de apagar el servidor y ver los archivos es analizar los logs, ver por dónde nos han entrado, ver qué vía han utilizado para intentar tirar del hilo y a partir de ahí ver si tenemos que tirar la web de nuevo y volverla a montar o podemos restaurar un backup más antiguo, ¿no? Pero siempre es complicado y yo lo que recomiendo es, al final, como digo, limpiar muy bien todo el site, volverla a subir y con plugins como WordFence puedes pasar scans, pues pasar una revisión en todo el site y detectar qué ficheros PHP puede haber infectados. ¿Cómo optimizáis el tema de imágenes en dispositivos móviles? Vale, esto es importante también porque, como sabéis, Google le da mucho peso al tema de la optimización. Y nosotros lo que usamos es una etiqueta HTML que es relativamente reciente, se llama imgset. Dentro de la etiqueta picture podemos definir diferentes imágenes para cada tamaño. Y ahí volvemos a hablar de Timber. Timber tiene una serie de funciones Twig, el sistema este de plantillas, que nos permite añadir en el HTML un código simplemente diciendo resize y el tamaño que queremos. De modo que podemos construir un HTML personalizado con imágenes al tamaño adecuado para cada dispositivo, haciendo que sea muchísimo más rápido y más optimizado. Incluso te hace las conversiones a formatos como WebP o PNG o JPG automáticamente. Otra pregunta que lanzan por aquí dice, si tienes una web con la versión gratis de Elementor, ¿se puede crear una página pestaña que sea un blog para intentar posicionar la web a nivel SEO? Claro, de hecho es lo más potente que tiene WordPress. Una de las ventajas de WordPress, aparte del editor, es que se posicionan muy bien, porque la parte de etiquetado y organización del código ya te lo da prácticamente hecho y se posiciona muy bien. Entonces sí, no habría ningún problema en crear esa pestaña o esa página con los posts. Incluso puedes crear diferentes tipos de páginas, ¿no? Puedes crear una página con noticias, con post de noticias, otra página con artículos de otro tipo, es decir, una de las cosas más potentes que ofrece WordPress y que merece la pena utilizar es esa parte, ¿no? de gestión de post y de noticias. Bueno, lanzamos una última por el tiempo y bueno, lo que sí les digo a los que se queden sin sus respuestas o sus preguntas, mejor dicho, sin responder, que por favor dirijan sus cuestiones a Antonio directamente, que tienen ahí su correo, que yo creo que amablemente las responderá. Sí, encantado. Lanzamos la última. ¿Es posible conectar WooCommerce con mi ERP? Sí, sí, y de hecho es bastante recomendable, ¿no? Porque no todos vamos a tener toda la facturación metida en WooCommerce. Evidentemente, si tienes un negocio que por un lado vendes en un e-commerce, a lo mejor tienes varios e-commerce, no tiene sentido que esté todo ahí. Entonces, yo casi diría que es casi obligatorio tener esa integración hecha. Como hay tantos ERPs, al final es difícil hacer algo que valga para todos. Entonces, aquí habrá que estudiar cada caso. Si con Zapier no conseguimos esta integración, que sería la forma un poco más automatizada, o con una extensión,
pues habría que hacerlo manualmente, desarrollando un plugin ad hoc que suba los clientes, los pedidos y se encargue de sincronizar la logística. No es lo ideal porque supondría un trabajo adicional, pero es que depende mucho del sistema de e-commerce que tengamos, si podemos hacerlo, pues eso, vía una extensión o no. Pero sí, posible es y es, de hecho, bastante recomendable. Muy bien, pues Antonio, si quieres puntualizar alguna cosa más, hacer algún comentario. Pues nada más, oye, muchísimas gracias por esta oportunidad y como digo, si tenéis más dudas o necesitáis que os informemos sobre alguna cuestión que se haya quedado pendiente en esta charla, pues no dudéis en escribirlos al mail que tenéis aquí en la diapositiva o entrar en la web y en el formulario que tenemos. Estaremos encantados de atenderos. Muy bien, pues por mi parte, darte las gracias, Antonio Jiménez, CTO de DOES Digital Factory, por compartir con nosotros tus conocimientos y, bueno, recordarles a todos ustedes que también me están preguntando que pasados unos días les enviaremos una notificación, un correo, para indicarles en qué lugar hemos colgado la grabación de este webinar, de este taller, para que puedan volver a verlo o consultarlo. Y en cualquier caso estamos a su disposición, al igual que el propio Antonio. Y nada más, espero que haya sido de su interés el tema de hoy y que les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia para ponerla en práctica en sus empresas. Buenos días y muchas gracias a todos, en especial a Antonio. Buenos días y muchas gracias.